Está con nosotros el licenciado Marcelo Gersani. ¿Cómo le va, licenciado? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, sé que ha tenido repercusiones nuestra charla anterior. Con tu bendita pregunta de la corona De de la la corona. Virgen y por qué era corona de rey o de reina, Sí, por lo abierto o lo cerrada. sí. Investigué sobre Sí. el tema y vos sabés que la cuestión de la corona cerrada o abierta no tiene que ver con el sexo, Ah, mira. no tiene Mire. que ver con ser rey o reina, sino con distintas gradaciones dentro de la realeza y la nobleza, que otro día podemos, Sí. ya soy especialista en coronas, para la Bien, próxima. Bien, perfecto. Pero quería aclarar, tu pregunta me descolocó porque, digamos, la reina de Inglaterra en la ceremonia de coronación usa corona cerrada como la de la Sí. Virgen, digamos, pero también tiene coronas abiertas para distintos eventos y tiene, Ajá. digamos, connotaciones y contextos distintos Seguro. el uso de cada una de las coronas. Incluso los duques, los condes, los marqueses tienen Seguro. corona abierta o cerrada según también la importancia del título, la Claro. antigüedad. La Virgen del Valle tiene una corona abierta, pero por cuestiones de peso no la usa. ¿No? Sí. Que está en el Museo de la Virgen. Y tiene varias coronas, sí. Sí, Por lo tiene menos varias- una está abierta, tiene- es cierto, Y una sí. de ellas es Es una abierta sí. que no la usa por cuestiones de peso. Pero a mí me gusta el intercambio en el programa porque también vos tirás temas que Sí. lo googleas mal a veces, otras veces bien, pero me da pie para investigar. Es como cuando doy clases y mis alumnos hacen preguntas así como para Sí. querer complicarme y digo, qué bueno, vamos a investigar y vamos a ver por qué Ampliamos. pregunta la que pregunta. Ampliamos, ampliaremos en la Ampliaremos. próxima clase. Licenciado, ¿quién fue Lafone Quevedo? Samuel Lafone Quevedo, mira, cuando me preguntaron el tema de hoy, el testamento de Samuel Lafone Quevedo Sí. es una fuente documental importantísima que hasta ahora ningún investigador que trabajó la vida de Lafone Quevedo utilizó esa fuente. Una copia está aquí en el Archivo Histórico de Catamarca. ¿Quién es Samuel Lafone Quevedo? Samuel Lafone Quevedo es para mí uno de los sabios, uso ese término, Sí. sabio más importante que habitó el suelo catamarqueño en la segunda mitad del siglo XIX. El nombre de Lafone Quevedo está asociado primero a la explotación minera de Pilciao en Andalgalá y luego él tiene esa faceta empresarial porque su padre era dueño de una gran fortuna. Era inglés, el padre era inglés. Su padre era inglés, Samuel Fisher Lafone, nacido en Liverpool, radicado en Uruguay y casado en Uruguay con una argentina. Y en Uruguay van a ser Samuel Lafone Quevedo y sus hermanos. Samuel Fisher Lafone tenía... están pasando imágenes, qué interesante. Sí. Samuel Fisher Lafone tenía una fortuna incalculable y vos imaginate que los intereses empresariales de la familia apuntaban a Catamarca, la cuestión minera. Claro. Tenían intereses comerciales en las Islas Malvinas. Ah, sí. Y la familia Lafone era dueña, ¿sabés de qué lugar emblemático de América del Sur? No. De todo lo que es Punta del Este. Sí. O sea, el nombre original de Punta del Este era el pueblo de la Punta del Este. Yo vivo cerca de la Punta del Asfalto. Claro. Esto es más Punta paquete, ¿no? lo más parecido a Punta del Este. del Este. Sí. El pueblo de la Punta del Este. Cuando todo eso era un espacio casi que no servía para nada, Lafone lo compra. Ajá. Y luego se va a convertir con el paso del tiempo en lo que es Punta del Este a nivel turístico, sí, pero sí. también ellos aplicaron algunas estrategias para producir y sacarle rédito. Claro. Y vos sabés que en este testamento del cual hablamos ahora, uno de los ítems del testamento es que hace Lafone con las tierras de Punta del Este. Ajá. Todo eso está explicado. Pero aparte es el lado empresarial de Lafone, que es el que a mí menos me interesa, Sí. porque lo más rico de Lafone, y vos dijiste bien al principio, deja una huella imborrable en Catamarca, es que ha sido un humanista, un investigador, una personalidad comprometida con el pasado, con el conocimiento del pasado catamarqueño. Y ya que hemos hablado en varios programas de la Virgen del Valle, Lafone Quevedo ha escrito una historia de la Virgen del Valle que ha dado pie a que Antonio Larruy más tarde escriba otra para ajustar algunas cosas, corregir otras de lo que escribió Lafone, pero en la historiografía la tradición implica que siempre hay que producir para que otro venga Claro. y mejore la cosa, ¿no? Seguro. Entonces, Lafone se constituye también en uno de los historiadores de la Virgen del Valle. Vos imaginate una personalidad que tenía su cabeza puesta en la cuestión empresarial y luego en todos los otros aspectos que a él le interesaban, como la arqueología, la etnografía, la lingüística. Él ha Pero dejado aparte, cosas que a él le interesaba iba a fondo, ¿no? claro, O sea, era un apasionado. era un apasionado seriamente. Y vos sabés que Pilciao,
un pueblito de Andalgalá donde Sí. tenía el centro minero, Pilceo se convierte en un centro cultural tan importante que investigadores de talla nacional o internacional de afuera del país llegaban a Pilceo y se iban, digamos, literalmente, ¿no? Venían a visitar al sabio Lafone Quevedo, que vivía en ese pueblo, que había hecho de ese pueblo una ciudad cultural con una vida activa cultural increíble, propio de su formación. Vos imaginate que Lafone Quevedo, nacido en Uruguay, antes de radicarse en Catamarca, en Cambridge, en la Universidad de Cambridge, nada menos, obtiene el título de Magíster en Arte, que era un grado superior universitario muy importante, Claro. y que le daba una amplitud intelectual, mental increíble, y que todo eso lo va a aplicar en Catamarca. ¿En qué año fue esto aproximadamente? Muy buena tu pregunta. El ciclo vital de Lafone Quevedo transcurre entre 1935, que nace en Uruguay, y 1920, que va a morir en La Plata, provincia de Buenos Aires. De ese tiempo que vive Lafone, desde el año 51, 52 hasta 1902, o sea, la segunda mitad del siglo XIX, Sí. 50 años, los va a vivir en Catamarca. Entonces, es importante, digamos, recuperar su memoria, porque está en sus publicaciones. Tesoro de Catamarqueñismos es un libro, es el fruto de una investigación exhaustiva que llevó Samuel Lafone Quevedo adelante, recuperando los términos, los vocablos indígenas de origen cacán y quechua. Sí. Entonces va explicando casi todos los nombres de lugares, Tinogasta, Fiambalá, qué significan, y términos que usamos, Uyuta, o términos Sí. que usamos cotidianamente, y que él, digamos, reconoce la identidad con esta, digamos, con los grupos, con los pueblos originarios, ¿no? Entonces, la investigación que él hace es exquisita. Vos imaginate que, por ejemplo, el Perito Moreno, Sí. el famoso Perito Moreno, Pascasio. iba Francisco Pascasio Francisco Moreno, Pascasio. que es tatarabuelo de Robertito Funes Ugal, del periodista de ¿Ah, sí? TV. Sí, es un El- comentario Sí, sí. banal al margen, pero a mí Pero- me gusta hablar sí. de parentesco, ¿no? Pero eso es tatarabuelo. Francisco Pascasio Moreno vino a Pilciao a visitarlo. A Lafone ¿vino Quevedo. Catamarca? Vino a Catamarca y estuvo en Pilciao. O sea, no tenemos registro de su paso por la ciudad, pero sabemos que estuvo en Pilciao visitando a Lafone Quevedo. Por nombrar Lunge, otros investigadores, Ambrosetti, arqueólogos, visitaron el lugar de Pilciao solamente para saludar al gran Lafone como Claro. lo trataban. Imagínate que amigo de Lafone Quevedo era Adán Quiroga, Claro. tenían, digamos, ese trato de amistad, pero en la correspondencia no solo es amistad de cómo estás, cómo te vas, sino también intercambio de información, qué libro estaban escribiendo, qué documentación necesitaban, intercambio de correspondencia. ¿Y por qué hago hincapié en el testamento de Lafone? Vos sabés que Guillermo Furlon, ese gran biógrafo de Lafone Quevedo, que editó un libro en Buenos Aires sobre su vida, y no consulta el testamento, que el testamento lo escribe Lafone 6 días antes de morir. ¿Y por qué me interesa a mí el testamento? Porque en ese testamento hay varias menciones a Catamarca. Ajá. Entonces, si tomamos en cuenta que él se va de Catamarca en 1902, muere en 1920 en La Plata, y ahora te Sí. digo qué hacía en La Plata, habían pasado casi 20 años que él estaba fuera de Catamarca, y sin embargo, Seguía aún así, manteniendo ese... ese recuerdo Sí. y muchos de los ítems del testamento dan cuenta digamos, de la importancia que para él tuvo Catamarca. Desde el momento que deja 1.200 pesos, que en ese momento era mucha plata, deja para la Virgen del Valle, para el santuario de la Virgen del Valle. Luego deja donados terrenos para que en Andalgalá se levanten escuelas, y luego va administrando, distribuyendo, digamos, lo que a él le toca de su herencia entre las hermanas, lo que está en Guasán, en Maggi, en Chaquiago, Sí. digamos, en todos estos pueblos de Andalgalá donde estaban asentados los intereses económicos de la familia Lafone Quevedo. Pero una cosa que es interesante, y es que él en el testamento da cuenta de las colecciones arqueológicas que existían en museos de Europa con piezas que habían salido de Catamarca. Ya en aquel momento. Ya en aquel momento, digamos, si digo esto muy suelto, Lafone queda como autor de un delito, ¿no? Sí, sí, porque sí, ha sacado cómplice piezas arqueológicas y están afuera. Sí. Pero bueno, se hizo eso antes de que se legisle, pero a favor de él plantea en su testamento que pide a los museos de Europa que tienen piezas diaguito calchaquíes, dice él, tomadas del suelo catamarqueño,
que estén siempre a disposición de los museos argentinos que requieran información sobre esas piezas. Vos imaginate que el Museo Británico y muchos museos importantes del mundo tienen piezas arqueológicas que proceden de Catamarca en tiempos de Lafone Quevedo, porque él tenía vínculos, digamos, con los museos más importantes de Europa. Él tenía una biblioteca importantísima que la distribuye entre una sobrina que él quería mucho y una de sus hermanas. La familia Blamey, conocida en Catamarca, estaba emparentada con Lafone a través del casamiento de dos hermanas de Lafone con dos señores Blamey. Pero lo interesante también es que ese vínculo con el perito Moreno lo lleva a que cuando Pilciao, el emporio minero, se funde y quiebra y cierra, Lafone se va. Claro. Y se va a Buenos Aires y luego a La Plata, convocado por el perito Moreno, que era director del famosísimo, en ese entonces famosísimo Museo de Ciencias Naturales de La Plata, y lo convoca a Lafone para que trabaje con él. Y cuando muere el perito Moreno, Lafone será por casi 15, 16, 17 años director del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, que era un cargo importantísimo, claro, dentro del ambiente. Claro, era lo máximo que se podía aspirar, y Lafone Quevedo llevó adelante una obra magnífica al respecto. ¿Se sabe algo de esos terrenos donados para escuelas y efectivamente se hicieron escuelas allí? Vos sabés que la misma pregunta hice en Andalgalá en mayo de este año, que me invitaron a dar una charla en el Museo Arqueológico Lafone Quevedo, sí, y donde hablé sobre Lafone Quevedo. Los nombres de las calles que él da, una es Núñez de Prado y otra es Belgrano, cuando le tiré al público el dato, ellos dicen que hay una escuela que se llama Samuel Lafone Quevedo. Ahora te digo otra cosa. Se llama Samuel Lafone Quevedo, pero que no coincide con las calles. Sería un detalle. Habría que ver qué pasó con el terreno ese. Sí. Pero ¿sabe qué dice Lafone? Y mira la personalidad y que no se priva de eso, de decirlo en su testamento. Pido que se construya una escuela en este terreno y que le pongan mi nombre. Le pongan mi nombre en homenaje a todos los años que estuve a cargo al frente del Consejo Escolar del Departamento de Andalgalá, ¿no? Sí. La idea de permanecer, y la idea también de que vos nunca pensás que tu testamento, que es una instancia íntima, sí, vos testás solamente para que lo sepan a quienes les corresponda, luego sea un documento histórico y que todo el mundo lo lea, claro, ¿no? Porque él no ha escrito eso para que todo el mundo vea pero me ha parecido interesante el hecho, aparte de perpetuar su nombre, y que luego en Andalgalá hoy existe una escuela que se llama Samuel Alejandro Lafone Quevedo. Y vos sabés que visitando justamente Punta del Este, voy a una librería con unos precios carísimos de libros, sí, donde había una historia sobre Punta del Este y había mención a Lafone. Y a raíz de ese librito, que no lo compré, caminando por la calle principal, que es la avenida Gorlero, hay una escuela que se llama Samuel y Alejandro Lafone Quevedo, que es en homenaje al padre y al tío de Samuel Lafone. Obviamente que la gente de Uruguay por ahí no deben conocer mucho de los vínculos con Catamarca, pero para mí ha sido, admiro a Lafone Quevedo, y es de las pocas personalidades del pasado que me gustaría en un viaje imaginario charlar, porque era un tipo maravilloso, y en Uruguay, en Punta del Este, todavía se perpetúa el nombre de su familia a través de esa escuela, que me explicaron rápido ahí, no he visto documentación, ha sido una donación de la familia. Imaginemos que estamos hablando de una fortuna importante que luego fue decayendo, porque, digamos, el precio del cobre, hay un conflicto, sí, a nivel internacional que determina la ruina de Pilciao. Se nos venían épocas muy difíciles económicas a nivel mundial. Claro, cuando terminaba el siglo XIX y se iniciaba el XX, entonces él llevaba un diario íntimo, sí, el diario íntimo que lo llevaba en inglés, y él dice, en 1892 dice: duele decirlo, pero es así, Pilciao ha fenecido, debo cerrarlo. Entonces él va plasmando en el papel, digamos, todos sus sentimientos, y luego se va a Buenos Aires. Cuando yo doy clases sobre este tema, los chicos me dicen, y luego viene la decadencia de Lafone, y tengo para mí que vienen los años más fantásticos, ¿no? Porque hablando con mi amigo y colega Luis Álvaro, que es especialista en economía, él entiende que a Lafone mucho no le gustaba el tema empresarial. Sí, era como que eso lo ataba. Eso lo ataba, y a raíz de eso trae, por ejemplo, a Federico Schickendam, un sabio alemán, porque la familia Lafone lo pone a Schickendam para que haga el trabajo de Samuel Lafone, ¿no? Sí. Y entonces eso permite que Lafone se dedique a otras cosas. Y yo creo que los años que siguen a la ruina de Pilciao
han sido los más gloriosos de la FONE porque se dedicó a lo que quería. Era profesor de prehistoria en la Universidad de Buenos Aires y director del Museo de Ciencias Naturales en La Plata. Claro, estaba en su elemento. Estaba en su salsa, entonces había dejado ya esto, pero él siguió vinculado a Catamarca afectivamente y su familia también. De hecho, hay parientes Blamey hoy todavía en Catamarca. Y en el recuerdo, a 6 días de morir, en su testamento, donde el escribano dice que lo encuentra enfermo en cama, pero en pleno uso de sus facultades mentales, la FONE manifiesta su última voluntad y 6 días después, en junio de 1920, muere. Dentro de sus libros, ¿cuáles son los que más le ha llamado la atención? Mira, tiene un libro que es maravilloso que se llama Londres y Catamarca. Londres y Catamarca Ajá. es una recopilación de cartas que escribe al director del diario La Nación de Buenos Aires y que luego queda un libraco gordo, fantástico, donde él hace investigaciones sobre las ciudades de Londres. ¿Hemos hablado de las Londres acá? Sí, sí, sí. El año que viene vamos a hablar de nuevo lo mismo, porque Bien. el público se renueva, me dijeron. Claro, pero aparte es interesantísimo. Y aparte a mí me interesa muchísimo el tema de Londres, me apasiona. Pobre mis alumnos que le doy como un cuatrimestre entero hablando de las Londres. Y a la FONE le interesa mucho Londres. Sí. Y eso determina que escribe este libro que se llama Londres y Catamarca, porque él entiende la continuidad que existe entre, digamos, la permanencia en San Fernando de Catamarca de las fundaciones de estas Londres y que es una continuidad, ¿no? Ese es un libro maravilloso de él. El otro es la historia sobre la Virgen del Valle y el otro, quizás primero, es Tesoro de Catamarqueñismo, que es utilizado por los lingüistas para conocer esta lengua cacana que era tan difícil de entender porque eran sonidos guturales, tan difícil de interpretar y que él se arriesga en algunos casos a decir que tal vocablo era cacán o si no era, y en otro caso que era quechua, ¿no? Porque el quechua va a ser la lengua que se impone sobre, es la lengua vencedora, digamos, porque se impone sobre el cacán. Claro, bueno, ya estamos en el límite del tiempo, digo, pero digo que debe ser uno de los pocos registros que tenemos de cacán acá en Catamarca. Seguro, y el único, me animo a decir, porque Alonso de Bárcena en el siglo XVII había levantado un diccionario que se perdió. Tenemos registro de que el diccionario existió, que tiene que verse una joya de incalculable valor, pero se perdió. Sí sabemos que se hizo. Y luego tenemos Tesoro de Catamarqueñismo de la FONE, que es autoridad en el tema y reconocido a nivel nacional e internacional en ese aspecto. Licenciado, siempre un placer charlar con usted. Igualmente, y no me ha hecho preguntas difíciles hoy. ¿Ha visto? Hoy fuimos por la avenida. Voy a venir con temas raros que vos no sepas nada así. Ya lo vamos a googlear, la verdad que un placer, ¿eh? Igualmente. ¿Lo espero la otra semana? Si Dios quiere. Muy bien, perfecto.